Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presenta su programa La Biblia y el Tiempo, con el pastor Carlos Fuentes, donde se abordan los temas más cruciales del pasado, de hoy y del futuro a la luz de la palabra del Señor. Quédese en nuestra sintonía y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor Carlos Fuentes. Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presenta su programa La Biblia. El Señor les bendiga, hermanos, amigos. En esta preciosa tarde les saluda el pastor Carlos Fuentes, pastor de la Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas. Una vez más aquí con su programa La Biblia y el Tiempo y esta sección de preguntas y respuestas bíblicas en este año 2020, que el Señor nos permite estar aquí una vez más en el desarrollo de su programa, transmitido desde la Iglesia Misión Evangelística acá en Houston, y es su servidor, pastor Carlos Fuentes. Bienvenidos cada uno de ustedes una vez más a este programa, esperando que hoy podamos hacer un programa más juntos y que podamos aprender más de la palabra del Señor. Bienvenidos cada uno de ustedes, haga sus preguntas, prepare sus preguntas bíblicas, preguntas que tengan que ver con la palabra del Señor. Acuérdense lo que dijo el apóstol Pedro en la palabra del Señor, capítulo 2 de su primera carta: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Así que bienvenidos para este programa, para crecer espiritualmente. Usted hace sus preguntas y nosotros le respondemos con la palabra del Señor. Así que bienvenidos. Avísele a algún hermano, amigo, mándele un texto que ya está al aire, el programa La Biblia y el Tiempo. Recuerden que este programa es solamente de preguntas y respuestas, así que si usted no hace preguntas, pues no vamos a hacer el programa. Haga sus preguntas cuando ya hayan bastantes preguntas en el chat de Facebook, de YouTube, entonces comenzamos a responder. Regresamos en un momentito. Así que prepárese. Ponemos otra vez el intro para un momentito y luego retornamos. Carlos Fuentes, donde se abordan los temas más cruciales del pasado, de hoy y del futuro a la luz de la palabra del Señor. Quédese en nuestra sintonía y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor Carlos Fuentes. Tenemos acá una similitud con algo que pasa en nuestro tiempo. Hoy en día se ha hecho muy común el que haya personas que se adjudican un conocimiento demasiado vasto, una sabiduría demasiado grande, que ellos hacen énfasis de que conocen todos los misterios y todas las profundidades, como también el Señor le dijo a una de las iglesias de Apocalipsis, hablando de que ellos decían también que ellos conocían las profundidades de Satanás. Entonces, esto es peligroso, de tal manera que hoy en día también tenemos este tipo de personas, apóstoles, profetas, pastores, mucha gente que ellos dicen
que ellos, nadie puede juzgarlos ni señalarlos en algo porque ellos tienen tanto conocimiento que ellos saben que eso ya no les afecta a ellos o que eso no vale para ellos, o porque dice, es que usted me juzga porque usted no tiene el conocimiento que yo tengo. Qué peligroso, porque dice Pablo, si alguien cree saber algo, dice, aún no lo sabe como debería de saberlo. Eso creo que es lo que nosotros tenemos que hacer, ser humildes y reconocer que no lo sabemos todo, sino que estamos todavía en una naturaleza donde tenemos muchas limitantes, pero con lo que sabemos o con lo que Dios nos ha dado y nos ha permitido conocer, con eso es que nosotros hacemos todo el esfuerzo para bendecir su vida y compartir de eso que nosotros pues conocemos. Y lo que no conocemos, pues simplemente no nos vamos a atrever a decir que sabemos algo que no lo sabemos. Como dice este texto, lo repito, verso número 2, 1 Corintios 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Entonces, qué tremendo, ¿verdad, pastor? No jactarse de lo que a veces hay personas que hoy se jactan, como usted dice, de su vasto conocimiento, de su vasta trayectoria, carrera, estudios. Cuánto el apóstol Pablo sabía, cuánto había él estudiado, cuántos años, desde su juventud, en el fariseísmo, en el judaísmo, y no había nadie quien lo igualara, ¿no? Él mismo dice que en el judaísmo aventajaba a muchos y que si tenía que gloriarse de eso lo podría hacer, pero que no lo haría, que más bien se gloriaría en el Señor Jesucristo. Verdaderamente que nunca debemos de gloriarnos en lo que hemos alcanzado, es más, darle toda la gloria y la honra al Señor. Si hablamos algo, si hacemos algo, sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Así es, y igualmente lo repite. Es que por eso es que el apóstol Pablo es un hombre impresionante en el aspecto que nos enseña tantos principios importantes que son bíblicos, que son espirituales. Por eso él se atrevió a decir cuando en Primera de Corintios, en el capítulo 11, él dice, no cualquiera lo puede atreverse a decir eso que dijo Pablo en 1 Corintios 11:1, cuando él dijo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Jesús es la máxima expresión de la humildad. Él es el ejemplo más grande en todos los aspectos de cómo debe comportarse un hijo de Dios. O sea, él es el modelo perfecto de cómo debe de ser un hijo de Dios. Y Pablo dice, yo he imitado a Cristo, yo imito a Cristo, yo trato hasta a lo que puedo. Eso 3 de 2 Corintios 12 dice, conozco un hombre, y lo conozco en el verso 2 dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él dice, bueno, ni siquiera yo puedo asegurar si fui en el cuerpo o fuera del cuerpo. O sea, no es como estos hombres de hoy, que estos se jactan. Yo anduve en el tercer cielo anoche, es lo que dicen. Yo he caminado calles de oro, yo he andado ahí ya yo vi el mar de cristal, y ya estuve hablando con unos ángeles en la Nueva Jerusalén, y cuántas cosas. Este hombre nos habla con una humildad tremenda cuando él dice en este texto, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, dice, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Dice Pablo, ni siquiera tengo palabras humanas para poderles decir lo que yo vi, o lo que yo experimenté, o lo que yo escuché. Ahora, la gente arrogante, estas personas no se miden la boca, no tienen temor para decir las cosas que ellos quieren impresionar a la gente. Ellos dicen lo que vieron, lo que oyeron, cuando no han ni visto ni oído nada. El apóstol Pablo vio y escuchó, y aún así dice, no tengo palabras para decirle lo que yo he vivido. Y luego dice él, que dice,
de tal hombre me gloriaré. O sea, está hablando de mi hombre, del hombre espiritual. Yo me puedo gloriar, pero de esta carne, dice, ¿para qué me voy a gloriar? De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo y nada me gloriaré. Así es, vamos entonces, pastor, a las preguntas. Entonces, con esto en mente que hemos hablado, estamos aquí no para presumir, no para buscar seguidores, fama o renombre o prestigio o alabanza o aplausos o like, nada de tal cosa. Estamos aquí para apoyar al pueblo del Señor y ser de bendición a aquellos que tal vez necesitan aprender y crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Para eso estamos aquí, como instrumentos nada más y vasos en las manos del Señor. Vamos entonces, pastor, a la primera pregunta. Dice por acá, ¿es correcto comer carne? Luisa González pregunta, ¿es correcto comer carne de cerdo? Porque estos fueron los animales inmundos que estaban prohibidos comer. Por supuesto que se refiere al Antiguo Testamento. En el libro de Hechos, capítulo, vamos a ver, donde... Capítulo 10, donde le bajó el lienzo a Pedro. Amén. Y también, pastor, donde la iglesia en Jerusalén, en el capítulo 15, le envía una carta a los hermanos gentiles por medio de Bernabé y Pablo, diciéndoles que solamente se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos. Hechos capítulo 15, versículo 29. Dice, porque algunos, dice el versículo 24, ya hemos hablado de esto antes, pero lo voy a leer. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no hemos dado orden, han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley. Cuando decía Santiago, que es el que está aquí escribiendo, dice guardar la ley, estaba refiriéndose a todas las ordenanzas que estaban escritas en la ley. Entonces le dice a los hermanos que algunos habían ido por allá perturbándolos y eran personas que nadie los había enviado. Por lo tanto, le dice aquí, nos ha parecido bien, llegado a un acuerdo, elegir varones, enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis. Oiga bien, lo único que la iglesia en Jerusalén le enseñó a los gentiles que debían de guardar nada más, que os abstengáis. En otras palabras, que no participéis de lo sacrificado a los ídolos, de comer sangre de animales, de comer animales que se han ahogado, y que os apartéis de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasarlo bien. Saludos. Entonces, esto es lo único que la iglesia en Jerusalén acordaron que los gentiles, las iglesias gentiles debían de guardar. Así que de esto de comer carne de cerdo, el apóstol Pedro también recibió, como dice el pastor Selvin, en Hechos capítulo 10, una ordenanza de parte del Señor, donde le dice el Señor que no le llame común inmundo a lo que él había purificado, ya que el Señor le había mostrado un lienzo a Pedro, donde habían todo tipo de animales inmundos y reptiles y cuadrúpedos, y Pedro dijo, nunca ha entrado cosa común o inmunda en mi boca, y el Señor le dice, no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. Por supuesto, la primera aplicación tiene que ver con los gentiles, a los cuales los judíos llamaban inmundos. En este caso sabemos que el Señor está llamando a Pedro para enviarlo a Cesarea, donde estaba el centurión romano llamado Cornelio. Entonces Pedro se negó por un momento, porque sabía que no podía entrar en la casa de un hombre pagano como era un romano, gentil. Entonces el Señor le dice, no llames común o inmundo a lo que yo he limpiado. Y en el lienzo venían estos animales dando una representación el Señor de lo que era la inmundicia para los judíos. Todo tipo de animales para ellos eran inmundos, y el Señor le dice a Pedro aquí que los gentiles él los había también llamado. Así que todo gentil que creyera en el Señor Jesucristo no debía impedírsele venir a acercarse al Señor. La segunda aplicación también se aplica a las comidas, a las comidas de las cuales los judíos también se abstenían. Y el apóstol Pablo, en primera de
de Timoteo, el capítulo 4, le dice a Timoteo que nada de lo que Dios, versículo capítulo 4, el 1 Timoteo, escuche hermana Luisa González, 1 Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que nada de lo que Dios creó hay que desecharse. Dice así, 1 Timoteo, capítulo 4, dice aquí, porque todo lo que Dios creó, 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es santificado. ¿Por qué? Porque seguían los judaizantes molestando a las iglesias diciendo, no deben de comer esto, de lo otro sí, de esto no, y no sé qué. Y Pablo dice que esta gente tenían cauterizada la conciencia. Dice el capítulo 4, versículo 3 de 1 Timoteo, porque, versículo 2, bueno, lo voy a desde el versículo 1, porque el Espíritu dice claramente, perdón. El verso 3 también está interesante. Amén. Dice, lo voy a leer, pastor, desde el versículo 1, 1 Timoteo capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, refiriéndose a los judaizantes, falsos profetas, falsos evangelistas, etcétera, etcétera. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, no tenían nada del Espíritu Santo, eran gente que no conocían de Dios. Prohibirán casarse y mandar abstenerse de alimentos que Dios creó. Oiga bien, incluyendo todos los mandamientos, todos los alimentos que prohibía el Antiguo Testamento. Oiga esto. Prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participemos de ellos. Y explica, los creyentes, no los muertos ni los falsos religiosos, los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno. Nada, oiga bien, aquí no dice algunos, dice nada. En otras palabras, nada es nada. Ha de desecharse si se toma con acción de gracia. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas y ejercítate en la piedad. Pastor Selvin, aquí dice claramente que nada hay que desecharse si se toma con acción de gracias. Pero, Pastor Selvin, hay personas que no comen cerdo por salud, y eso hay que respetarlo, y no debemos nadie decir de eso. En Romanos, el apóstol Pablo dice que el que come, que le dé gloria a Dios porque come. ¿De qué está hablando? De las cosas que eran prohibidas en la ley. Si alguno come cerdo y puede comer, dele gloria a Dios porque come. Y dele gracias a Dios porque come. Si usted no come cerdo, igual, dele gracias a Dios porque no come cerdo. Ahora, si no condene al que come, porque aquel que come da gracias porque come, como dice el apóstol Pablo aquí, ora y purifica esos alimentos por medio de la oración y le da gracias a Dios por los alimentos. El que come lo hace, el que no come igual. Así que el que come no condene al que no come, no trate de forzar a aquella persona y diga, usted tiene que comer. No, tal vez él tiene sus razones por no comer, no hay ningún problema. Ahora, el que no come, tampoco critique, condene al que come. Aquel come y da gracias a Dios, aunque sea una culebra. Si tiene hambre y no haya que comer, y se come una culebra y da gracias a Dios por ello, pues usted no tiene por qué andar criticando. Así que el que come y el que no come, dele gracias a Dios. No critiquen ni uno al otro, porque esto sencillamente te lo comes y al ratito va a la letrina, dijo el Señor. Esto no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre. Siervo, adelante. Así es. Entonces, dejamos claro que el punto es que en el asunto ahí de la prohibición de la ley, la gente se enfatiza en el cerdo, pero la verdad es que era un montón de animales. Es una lista enorme de los animales inmundos que no se podían comer. Y si en este caso, pero la gente se ha enfatizado solamente con el asunto del cerdo. ¿Por qué? Porque es lo que han hecho los adventistas, que los adventistas se han centralizado en el punto del cerdo. Y entonces, al final, la gente termina creyendo que solamente habla del cerdo, pero no. Es una enorme cantidad de animales que estaban en esa lista.
pero que todo eso, como dice la palabra de Dios, y Pastor puede buscar también 1 Corintios 10:25 para que lo explique. 1 Corintios 10:25. Voy a leer este texto que está en el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan al Señor. Dice, la ley era la sombra, tenía la sombra. En el capítulo 8 del libro de Hebreos también, en el verso 5 dice, los cuales, dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, cuando hablamos de sombra, estamos hablando que la sombra no es lo real. En Colosenses capítulo 2 también nos dice lo mismo. En el verso 16 y 17 dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a lunas nuevas o a días de fiesta, todo lo cual, dice, es sombra de lo que ha de venir. Entonces lo que estaba diciendo es que todo eso anunciaba algo, representaba algo. La sombra no es la realidad, la sombra representa algo. La sombra representa lo que está. ¿Quién es el que presenta esa sombra? Si usted está en un árbol y luego mira el sol le pega al árbol, lo que se mira en la sombra es un árbol. Entonces, pero si usted quiere agarrar la sombra y tocar la sombra, no la puede tocar, ni la puede no puede hacer nada, porque la sombra solo está dando un reflejo de una realidad. Entonces, en este caso, la ley era un reflejo, una sombra de lo que estaba anunciando, que era Cristo. O sea, todo lo que había en la ley es una representación de Cristo. O sea, cuando Cristo, lo que estaba diciendo era que así como el judío no tenía derecho a comer, Dios le prohibió comer de estas cosas. Entonces eso representaba a los seres humanos que no tenían derecho de entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no se habían santificado, mientras que el pueblo de Israel, Dios lo llamó para santificarse, para purificarse. Tenían que vivir una vida, una norma de vida muy alta para poder agradar a Dios, y el gentil no lo hacía. Por tanto, los animales inmundos representaba a los gentiles, pero ya ha venido Cristo pagó el precio para salvar a toda la humanidad. Por tanto, todo aquel que se arrepiente, viene la opción de la salvación. Entonces, ahora nosotros en Cristo, ya eso de los animales ya no vale. ¿Por qué? Porque ya eso tuvo un anuncio, una figura, representaba algo. Ahora vea lo que dice ahí en 1 Corintios 25. ¿Lo tiene, pastor? Amén. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pastor Selvi, y estaba hablando a gentiles, así que estas carnicerías, se está hablando de carnicerías en regiones gentiles, así que imagínense que no había en esas carnicerías, y Pablo dice, compre y no pregunte nada. Imagínense decirle a un judío, compre y no pregunte nada, como lo que el Señor le dijo a sus propios discípulos cuando los envió por primera vez a predicar. Les dijo, cuando entren en una casa, pongan lo que le pongan por delante. O sea, pastor, que si le ponían una rata había que comérsela. O sea, oiga, claro que estoy de acuerdo, no voy a salirme del contexto, pero sabemos que los envió a regiones judías, por supuesto. Pero les dijo, de todo lo que los pongan por delante, coman y no pregunten nada y no se anden pasando de casa en casa. Así que, pastor, ya en el Nuevo Testamento todas esas cosas quedaron completamente sin valor. Ahora la oración santifica todo. Gloria al Señor. Así es. Y mire, pastor, este problema que los adventistas han traído y muchos judaizantes han traído hasta el día de hoy, tratando de hacerle ver al cristianismo que no pueden comer de ese tipo de animales, en este caso enfatizan el cerdo, porque la ley lo prohíbe. Este mismo problema lo tenía Pedro.
Y Pablo se lo tuvo que aclarar. En Gálatas capítulo 2, en el verso 11, mire, Pedro estaba como esta gente en aquel momento también confundida. Oiga, a pesar que Dios ya le había hablado en Hechos capítulo 10 y le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, Señor, nunca ha entrado en mi boca nada inmundo, ningún tipo de estos animales, porque dice que le bajó de toda clase de aves, de reptiles, de todo tipo de animales. Y él dijo, no, yo no puedo comer eso, dijo Pedro. Entonces le dijo al Señor, no llames tú común o inmundo lo que yo he santificado. Y aquí en Gálatas 2 dice, en el 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, porque Pablo estaba radicado en Antioquía, como lo explicábamos ayer, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Oiga, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, el apóstol Pedro, él sabía que Dios le había dicho que ya no podía menospreciar a los gentiles. ¿Por qué? Porque ya Dios los había aceptado. Entonces los gentiles lo invitaban a comer y Pedro no andaba diciendo, oiga, para mí es prohibido entrar a la casa de un gentil y mucho menos comer, porque ustedes comen cosas que nosotros no comemos. No, Pedro entraba a la casa del gentil, comía con él, no había problema. Cuando se dio cuenta que vinieron unos judíos, entonces venía él y ya no se juntaba con los gentiles. Entonces, este es el problema cuando nosotros no estamos entendiendo perfectamente el lenguaje de Dios. Dios en el principio prohibió este tipo de alimentos porque representaban algo, en este caso a los gentiles, pero ahora dice Dios, esto ya se cumplió, ahora ya ellos también han sido aceptados. Por tanto, para nosotros como iglesia de Cristo no existe prohibición alguna de qué alimento podemos comer y cuál no debemos de comer. Por eso es que el texto que el pastor Carlos Fuentes hacía memoria está en el capítulo 14 del libro de Romanos. Dice capítulo 14, en el verso 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. Oiga, otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre un día y otro día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Unos dicen que el sábado que hay que guardar, otros que el domingo, otros decimos que no, que todos los días son para dedicarlos al Señor. Cada uno dice esté plenamente convencido. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Así que entonces, Pablo está diciendo, usted no juzgue a aquel porque come a langosta y que diga que eso es inmundo porque come algún tipo de animal de casco rajado. Entonces, imagínense, por ejemplo, puede comer el cabro, puede comer cualquier tipo de animal, siempre y cuando usted sepa que eso no le va a afectar su salud. Yo ahora, como digo una cosa, pastor, si yo me encuentro en un desierto y tengo tantos días de comer y lo primero de no comer, y si encuentro una culebra, oiga, pastor, yo no voy a morir del hambre. Yo oro y como, y eso no me va a matar. Bueno, vamos a otra pregunta. Y según la ley no se puede comer el reptil, según la ley. Entonces, ahí es el asunto. No estoy diciendo que vamos a andar comiendo culebra por allí, teniendo frijolitos o arroz o algo de comer, correcto, pero lo estoy diciendo en una suma necesidad. Ahí no hay ley, pastor. Con la necesidad no existe ley. Así es. De ningún tipo. Correcto. Y debemos entender, pastor, que el punto del cerdo es que que está bien no comerlo, pero por cuestión de salud, por cuestión si el médico se lo ha prohibido, pues no lo coma, porque es un animal que no está bien. Así es. Es un animal, pastor, que a mucha gente le produce, alguna gente le produce, ¿cómo se llama? Alergia. A otros pastores hasta los ha matado. Así que, si usted no puede comer por salud, pero por
cosas espirituales, no mezcle eso, que eso no tiene nada que ver. Vamos a otra pregunta, pastor, porque el tiempo nos acorre y nos avanza rápido. Dice por acá, explíquenos Armagedón. Ya esto lo hemos explicado en Apocalipsis, en la serie de Apocalipsis, así que es un tema demasiado extenso que nos llevaría todo el tiempo explicarlo. Lo único que le puedo decir, que Armagedón va a ser la gran batalla donde las naciones, el diablo con las naciones, después de 1000 años que el Señor Jesucristo reine en la tierra, ya... No, pastor, Armagedón es la última, es el cierre del milenio. Luego está la otra guerra al final del milenio. Armagedón es el cierre de la gran tribulación, cuando todas las naciones... Exactamente, por eso digo, cuando el diablo y todas las naciones se van a reunir contra Cristo, van a pelear contra Cristo, y eso va a ser en el valle de los hijos de Hinón, en Jerusalén. Es un valle donde, un valle que supuestamente ahí van a ser reunidas todas las naciones. Entonces, después de eso, pastor, viene el gran juicio final. Pero Armagedón es la gran batalla donde las naciones pelearán contra el Señor y contra Jerusalén. Por supuesto que ahí estará el Señor. Entonces, eso es un gran estudio extenso que tal vez no tendríamos tiempo para explicarlo ahorita, ya que ya lo hemos explicado en otros estudios. Va a ser la gran batalla, pastor, y eso lo dicen los profetas, lo dice el profeta Joel, lo dice el profeta Isaías, en varios profetas está escrito esto. Daniel, etcétera, etcétera, Apocalipsis, es un tema muy extenso. Zacarías 14 también enfatiza mucho lo que en Apocalipsis se llama la guerra de Armagedón. Otros profetas lo llamaron la batalla de la decisión en el valle de Megiddo. También se menciona que ese lugar es el mismo valle de Jezreel. Luego en el capítulo 14 del libro de Zacarías dice que cuando el Señor venga, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se partirá en dos y se convertirá en ese gran valle que luego Apocalipsis 16 nos habla de que en esa batalla la sangre que va a correr se va a convertir como en un enorme lago que le llegará, dice, hasta los frenos de los caballos. O sea, está hablando de una altura quizás de un poco más de 1 metro, la enorme cantidad de sangre, porque ahí serán reunidas todas las naciones. Vendrá la China, porque dice que vendrán del oriente, a Rusia, a todas estas naciones contra Israel. No es la guerra de Gog y Magog que aparece en Ezequiel 38 y 39. La guerra de Armagedón es la última batalla del ser humano contra Cristo. Y es el Señor que los va a juntar, pastor. Él es quien los va a hacer que vayan ahí. Correcto. Sí. Él mismo es el que los convoca a esa. Así es. Vamos a otra pregunta, batalla. Pastor. Dice Sonia, Pastor Fuentes, ¿me puede explicar por qué todos hablan lo mismo de que habrá una alineación el 13 de enero, que hay que almacenar alimentos y agua? Oiga, yo no sé nada de esto. Si todos hablan, yo no estoy hablando porque yo no sé nada de eso. No sé si usted, pastor, sabe algo. Tampoco, no. Y si alguien está hablando, son puras mentiras. Sí. Se aprovechan de esta coyuntura cuando hay este tipo de cosas, se aprovechan para meterle temor. Esto se vuelve un asunto comercial. En este momento, las grandes cadenas de vendedoras de agua, de alimentos, de medicinas, hacen su agosto. Son enormes, millones, miles de millones. O sea, o se venden las armas, o se venden los aviones, se venden las máscaras antigas, y se venden las medicinas, la comida y todo, y la gente almacena desesperadamente, llena los tanques de combustible. O sea, esto se vuelve un manicomio. Pero realmente las guerras mismas que actualmente se dan, están movidas por los grandes poderes económicos mundiales.
Sabemos que la Biblia se tiene que cumplir, y esto se va a cumplir, cada una de estas cosas se va a cumplir, pero, o sea, Dios tiene su momento, su tiempo, y solo Él lo sabe. Nosotros no podemos decir si esta es lo último o si todavía falta mucho más. Cualquier cosa puede suceder. Nuestro deber es estar preparados con Cristo en el corazón. Así es. Dice por acá Dani López, que realmente no entiendo su pregunta, hermano. Si se puede explicar mejor. Dios le bendiga. ¿Por qué un gran número de cristianos siguen creyendo en el inminente fin del mundo cuando el Nuevo Testamento dice claramente que el Apocalipsis iba a ocurrir 2000 años atrás? Yo no entiendo su pregunta. Perdone, ahí eso que dijo por último no lo veo correcto. Dani López, si puede exponer mejor su pregunta. Vamos a ir acá al canal del Pastor Fuentes a ver si hay preguntas por acá. Vamos a cambiarnos de cuenta. Saludos a todos los hermanos que nos están viendo de Costa Rica, de Chile, de Perú, de Estados Unidos, en varios lugares. A todos, saludos hermanos. Aquí estamos en este subprograma La Biblia y el Tiempo, respondiendo preguntas si usted hace. Así que haga sus preguntas, postee sus preguntas ahí en el chat de Facebook, de YouTube, ahí en la cuenta del Pastor Selvin Díaz, Pastor Carlos Fuentes en YouTube y el canal de la Generación del Rapto. Haga sus preguntas, como también en Facebook puede postear sus preguntas ahí en el chat y aquí vamos a contestarle. Recuerde que este programa es de preguntas y respuestas. Preguntas bíblicas sobre algún texto bíblico que usted quiere saber la explicación, a algo que se está diciendo hoy fuera de la Biblia. Para eso es este programa, para aclarar sus dudas. Vamos a ir a otra pregunta por acá. ¿Me pueden explicar? A ver, ya decimos esto. Gloria al Señor. Vamos a ir por acá. A ver, pastor, no sé si usted tiene preguntas por allá. A ver, mientras me paso acá. Por acá no tengo. Vamos a ver por acá si hay preguntas acá en el otro canal. Vamos a ver. Gloria al Señor. Dice por acá Carlos Rodesno, dice por acá desde Minnesota, Estados Unidos, entonces no hay que guardar los mandamientos. Pues ahora yo comeré ratones, lagartijas y todos los animales rastreros. Pues ustedes creen que Dios ha cambiado. ¿Cuál ley? Ignorantes. Bueno, Señor, yo no sé de qué está hablando usted. Dice acá, Confesor Castro, con respecto a la pregunta que contestamos, yo creo que hemos sido muy claros, muy explícitos, y cuando yo digo que puedo comerme una culebra si tengo hambre o me estoy muriendo de hambre en un lugar, no significa que yo lo estoy enseñando como un mandamiento. Yo creo, pastor, que estamos hablando español, ¿no? Así es. Y yo creo que estamos hablando en un idioma entendible. Yo lo que estoy diciendo es un asunto mío, pero con respecto a la palabra del Señor, ya no existe ningún animal inmundo, según el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 4, ya lo explicamos de una manera correcta. Así que yo creo que no hay necesidad de estar discutiendo por esto. La ley y los profetas fueron hasta Cristo, y allí todas las observancias de la ley, todos los rituales de la ley se terminaron, incluyendo el día de reposo, todo. Ahora es Cristo Jesús la ley en nuestros corazones. Así que dejemos de estar discutiendo o peleando por cosas que no tienen sentido. Dice por acá, vamos a ver. Yo sé, pastor, que cuando hablamos de estas cosas hay gente que no le gusta, pero bueno, cada quien con
con su concepto, pero aquí estamos respondiendo lo que la Biblia dice y dimos suficientes textos que hablan sobre este tema. Así que si usted quiere ir en su mente, hágalo, pero nosotros estamos respondiendo a la Biblia. Lo dijimos en Romanos 14, que el que quiere comer legumbres, que coma legumbres, y el que quiere comer de todo, dice, no juzgue el ignorante que hizo el comentario, porque ese es más ignorante el que nosotros. Y además nosotros le hemos dicho, no lo sabemos todo. Entonces, así que si usted cree que usted sabe más, pues póngase un programa, hágase un programa y comience a enseñar sus cosas. Pero está quebrantando usted los principios del Nuevo Testamento. Romanos 14 lo está diciendo claramente. Pablo dice, el que no come, no juzgue al que come. Si uno quiere comer de todo, que coma. Y si otro quiere comer legumbres, que coma. También dijimos, 1 Corintios 10:25, de todo lo que se vende en la carnicería, comprad sin preguntar nada. Y estaba hablando a los gentiles, a los de Corinto, y en esas carnicerías se vendía de todo. Pablo dijo de todo. Yo no entiendo, Pastor Selvin, la pregunta, porque Carlos Rodesno nos saluda desde Minnesota, y luego él no es el de la pregunta, sino que dice Confesor Castro, no sé si esa palabra confesor es nombre o a saber qué. Confesor Castro en Facebook dice, entonces no hay que guardar los mandamientos. Y comienza a decir, ahora yo pues comeré ratones, lagartijas y todos los animales rastreros. Pues ustedes creen que Dios ha cambiado. Yo nunca he dicho que Dios ha cambiado. Pero el problema es cuando tú no entiendes la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es cuando no entiendes el valor de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ese es el problema de las religiones falsas, que no entienden, pastor, no se dan cuenta de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Ese es el problema de los judíos, ese es el problema de los adventistas, de los que guardan el séptimo día. No tienen ni idea de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Jesucristo en la cruz del Calvario cumplió todas las exigencias de la ley y los mandamientos. Jesucristo en la cruz del Calvario sufrió el peso de la ley, sufrió la ira de Dios por los pecados de toda la raza humana. En Él cargó todos nuestros pecados. Isaías 43 dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga todos nosotros fuimos curados. Si usted quiere seguir viviendo la ley, sígalo. Si usted quiere seguir practicando los mandamientos de la ley, hágalo. Los rudimentos y las costumbres de la ley, hágalo. Pero ¿sabe qué está diciendo usted? Que en la cruz del Calvario no sucedió nada. Y pobrecito de usted si piensa así. Así que, por favor, si usted no entiende que hay una diferencia, que Jesucristo dijo que la ley y los profetas fueron hasta Juan, ¿qué más podemos entender de eso, Pastor Selvin? ¿Quién puede refutar esas palabras de nuestro Señor? Da lástima verdaderamente. ¿No? Y por eso Pablo lo dice en Colosenses 2:16 también. Nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo, lo cual era sombra de lo que había de venir. Está refiriéndose que no los juzguen a nosotros, dice a los cristianos, porque ya no guardamos los años, los días y los meses, las fiestas y ya no practicamos el asunto de las comidas. Dice Mateo, mire lo que dice, ya que este señor se atravesó por allá y nos está obligando a ser un poquito más claro para que no vaya a ser que alguien piense de que sí tiene más razón él que lo que nosotros estamos explicando acá. Dice Mateo capítulo 22. Vea lo que dice Mateo capítulo 22. Uh-huh. Dice así en el versículo, vamos a ver, Mateo 22, acá lo tengo. Dice en el versículo 34 en adelante. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nótese que Jesús no le dijo, no le citó este mandamiento no pertenece al decálogo, no pertenece a los 10 mandamientos.
Jesús mismo, cuando le hicieron la pregunta, no se refirió a un mandamiento de los famosos 10 mandamientos que tanto enfatizan los adventistas. Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero, les dijo, y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tampoco ese estaba en el decálogo, en los 10 mandamientos. Y luego dijo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y es el primer mandamiento, ¿no, pastor? El primer mandamiento decía, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Estos 2 mandamientos encierran todo. Entonces, si usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y toda su alma, no va a tener dioses ajenos delante de él. No se va a inclinar a otras cosas. Le va a dedicar tiempo a Dios. Amar al prójimo es, allá decía no robarás. Si amas al prójimo no le vas a robar. Decía no matarás. Si amas al prójimo no lo vas a matar. Decía no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su buey, ni nada. Si lo amas, no le vas a codiciar ni a robar lo que él tiene. Así que entonces Jesús lleva a otro nivel de entendimiento la ley. Dice Jesús, si usted guarda estos 2 mandamientos, dice, ha cumplido usted toda la ley. ¿Y qué judío cumplió la ley? O algún hispano de estos de nuestra zona, de nuestra era, que se quiere llamar judío, que quiera copiar al judaísmo, que hasta la barba se ha dejado crecer y el pelo y manto aquí, manto por allá y mitra y kipa por aquí. Yo le pregunto, ¿qué judío cumplió la ley? Si Jesús le dijo que todos los mandamientos lo habían violado, ni tan siquiera el día de reposo, y usted hispano quiere guardar algo que ni usted conoce, que ni los mismos judíos que son judíos, descendencia de Abraham, conocen la misma ley que se les dio. Nada sabían ellos. Hasta el día de hoy yo le pregunto a un judío sobre la ley y los profetas, no me responde nada, pastor. Es un concepto nada más que tienen en la mente. Semejante a ciertos cristianos de hoy en día que se llaman cristianos y no conocen ni un texto bíblico, pastor. Así está la gente hoy en día. Vamos a otra pregunta, siervo. Dice por acá Mariana Lucas. Dios le bendiga, hermanos. Tengo una pregunta. Si cuando una persona se bautiza pero tiene pareja que no cree y viven juntos, ¿es estar en fornicación? Repito, si cuando una persona se bautiza pero tiene pareja que no cree y viven juntos, ¿es estar en fornicación? Si la persona que es su pareja es su esposo y ya tienen años de estar juntos y tienen hijos, y aunque no estén casados, si esa persona, si la esposa de ese hombre viene a Cristo y se quiere bautizar, no hay por qué impedirle el bautismo. No hay por qué impedirle el bautismo. Ahora, si esta persona tiene una relación como diamantes, que está viviendo con una persona que ni tan siquiera tiene hijos, que solamente se están teniendo intimidad por ahí de vez en cuando, y no tienen ninguna relación entablada, sino solo de puro intimidad sexual por ahí, yo no le recomiendo a esa persona que se bautice. Antes le debo de enseñar que debe de pensar qué es lo que va a hacer con esa relación. Si ese hombre con quien está teniendo intimidad sexual o con quien está viviendo una vida revuelta o en unión libre, no va a ser su esposo, yo le recomendaría a esa persona que primeramente arregle su vida para que se bautice. ¿Por qué? Porque el bautismo es una señal, es una manifestación, una confirmación que usted está abandonando el mundo, el pecado, para seguir al Señor. Eso es una cosa muy diferente, Pastor Selvin, que es bueno explicar. Ahora, si esta persona ya tienen una pareja, es su esposo, tienen años de estar juntos, tienen hijos, aunque viven en unión libre, todavía no se han casado, y esa hermana se convirtió al evangelio, o el hermano, y quieren bautizarse, no hay por qué impedírselo. ¿Por qué? Porque ya tienen una relación de años, ya tienen hijos, ya tienen una familia. No es lo mismo con una persona que está en una relación reciente con alguien que todavía no es su esposo. Allí sí hay que aconsejarle que piense antes de bautizarse si va a seguir con esa relación, si ese va a ser su esposo, que se case o que abandone esa relación. Si no hay hijos de por medio, si solamente hay
una relación ahí reciente, hay que aconsejarle a esa persona que arregle su vida para que se case. Ahora, si ya tienen familia, no hay por qué impedirle el matrimonio. Así lo dice la Biblia. Pastor, de hecho, San Juan, Marcos 16:15 dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. No dice el que creyere y fuera casado. Así que muchas personas no les permiten casarse porque todavía no está casado, bautizarse, porque todavía no está casado con su esposo, y ya tienen 30 años juntos, 20 años juntos, 10 años juntos, tienen 5 hijos y no les permiten bautizarse por ese tipo de relación en la que viven. Yo creo que eso es incorrecto. Pastor. Sí, la diferencia es que si estamos hablando de una pareja que está recién juntada, que hace poco, o sea, todavía no hay evidencia de un compromiso, de una trayectoria, de que realmente se decidieron que esa es su pareja. Entonces, esto comúnmente uno valora el tiempo y valora el resultado de este tiempo, digamos, como dijimos, ya si hay familia, si hay bienes, si tienen su casa, si tienen... entonces estamos hablando que ya eso es un hogar, es una familia. En el Antiguo Testamento no existía este asunto de que cuando alguien se iba a casar, pues tenía que ir ante un juez o un abogado o un alcalde para que le declarara la unión y luego inscribirlo en un registro civil o público. La veces que, por ejemplo, cuando Abraham mandó a traer esposa para Isaac, dice que Isaac estaba fuera de su tienda cuando vio venir a Rebeca, y Rebeca preguntó a Eleazar: ¿quién es ese varón que está allí? Le dijo él es mi amo, él es tu esposo, o sea, él es la persona para quien te traigo. Inmediatamente dice que ella bajó su velo para, como diciendo, bueno, él es el que me va a desposar, él es el que va a tomarme. Entonces, inmediatamente dice que Isaac la tomó, la recibió y la hizo su mujer, la llevó a la tienda, a la cabaña, y allí consumaron el hecho de la relación, y ante Dios Rebeca es la esposa de Isaac. No estaban en fornicación porque no fueron a buscar al abogado, ni siquiera narra la historia que fue donde su padre Abraham a decirle: papá, aquí está la muchacha, sino la recibió porque para él la mandaron a traer. Entonces, ese es el asunto, que hoy en día la gente dice: bueno, como yo no estoy casado, como no he ido donde un abogado, como no he ido donde un juez y me ha declarado en matrimonio y me han inscrito en un registro, así que entonces me puedo separar de esta y casarme con otra. No, señor. Si usted ya tiene años con esa mujer o con ese hombre y tienen hijos y han hecho una vida, ¿cómo es posible que ahora, que porque uno es cristiano, entonces el otro dice: bueno, entonces estoy libre para volverme a casar? No, la Biblia dice claramente en 1 Corintios capítulo 7 que cuando una mujer tenga marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, que no lo abandone. Y que si el hombre es creyente y si la mujer no lo es, o sea, está hablando de alguien que se convierte a Cristo y estaban ya juntos y se convirtió uno nada más a Cristo, dice, pero el que no se convierte, consiente en vivir con ella, que no le abandone, y que la única manera de poderse casar, dice, con otro es si el incrédulo decide no continuar con esa relación. Pero usted como cristiana no está en fornicación, usted está en el orden. Ahora, si ese hombre luego se convierte a Cristo y le dice: mi amor, o como se hablen, yo quisiera que es el momento de poder ir ante el altar del Señor y hacer un nuevo pacto entre usted y yo, de que nunca nos vamos a separar. Entonces se puede hacer, ahí sí lo pueden hacer, pero no es una obligación para el que ya viene de esa manera. Ahora, ¿qué más prueba y qué más documento matrimonial que 1, 2, 3, 4, 5 hijos o los años que tengan que estar juntos? Ahora, si ese hombre o ese la maltrata o eso, ahí sí a usted no puede seguir viviendo con esa persona. Así pero no hay que impedirle el bautismo a una creyente o creyente que ya tiene años de estar en matrimonio y tal vez no tienen un papel que diga que son casados. No se le puede impedir el bautismo, porque igual la salvación es personal, no depende de un marido ni de una esposa. Pastor,
A mí me da lástima porque en Centroamérica carecen de esto, pastor, porque miles de personas están en las iglesias y no las casan porque no las bautizan porque están casados, y esa gente está inservible en la iglesia, pastor. Están en la iglesia sentados, están allí sin hacer nada, pastor, porque no lo pueden bautizar, porque no tienen el acta matrimonial. ¿Y sabe qué, pastor? Tienen 10 hijos, tienen 8 hijos. Pastor, si la ley, la misma ley terrenal dice aquí en Estados Unidos, si una persona está conviviendo 5 años con un cónyuge y no tienen el acta matrimonial, ya delante de la ley ya son un matrimonio, aunque no tengan ese papel. Así es. Ya se toman como casados. Tienen los derechos que tiene cualquier esposo. Así es. Aquí en Honduras es igual. Eso le llaman uniones de hecho. Por ley, la unión de hecho se da después de cierto tiempo, de cierta cantidad de tiempo de estar juntos. Ya no es necesario ir ante un notario para legalizar esa relación. Ya legalmente esa es su esposa o su esposa. En un caso que decidan separarse, ella puede o él recurrir a las leyes y decir, miren, nos separamos y ella se quiere dejar todo, o ella queda sin protección y lo denuncia a él o lo demanda y dice, es que juntos hicimos tanto, compramos una casa, compramos una finca, una propiedad, un terreno o un vehículo o esto, y él se lo llevó todo y me quiere dejar sin nada. Ella puede recurrir a la ley porque que demuestra que tiene más de esos años que la ley le permite, en este caso 5 años que estamos hablando. Entonces ella si lo demuestra, y por ejemplo que tenga un niño que tenga más de 5 años o que tenga 5 años y que tenga los apellidos de él porque los voy a inscribir, entonces ¿qué más prueba de que ya tiene más de 5 años? Imagínese, pastor, y si en la ley terrenal existen estos derechos humanos, se puede decir así, ¿cuánto más en la palabra de Dios? O sea, ¿por qué no bautizar a la hermana si esto no tiene nada que ver con el bautismo? Sencillamente es una firma, pastor. No necesita al esposo. Para bautizar usted no necesita al esposo, ni a la tía, ni a la suegra, ni a la cuñada. Bautice a la hermana, que la salvación es personal. Ella quiere entablar una relación con Cristo, no con un grupo. Es con Cristo, así que el bautismo no tiene nada que ver con eso. Excepto lo que les dije al principio, que esta persona que tal vez apenas esté, como quien dice por ahí, conviviendo con alguien que así en fornicación, hay que decirle, o mira qué hace con esa relación, o porque el bautismo es algo serio. Así que, pero no en una familia que ya tienen años. Vamos a otra pregunta, pastor. Dice por acá, buenas tardes. Dice Maribel Sánchez, Dios es Jesucristo, en pregunta, pone signo de pregunta. Dios es Jesucristo. Ya le voy a responder esa pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice que el Hijo está sentado a la diestra del Padre? En primer lugar le voy a decir, el Padre, Dios es deidad, es Dios en 3 personas, es en 3 seres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los 3 son un solo Dios. Ahora, el Padre no es Jesucristo, el Espíritu Santo no es Jesucristo. Ni Jesucristo es el Espíritu Santo, ni Jesucristo es el Padre. Los tres son el mismo Dios, en esencia, un solo Dios, manifestado en 3 seres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, Pablo dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios, oiga, y los hombres, Jesucristo hombre. Si Dios en esencia, que Dios es espíritu, está en su trono a la diestra de Dios, que es el verdadero Dios, que es espíritu, está sentado un hombre, y ese hombre es Jesucristo, o sea, el Hijo de Dios, con su cuerpo glorificado, está sentado a la diestra del Padre. Esta es la explicación. Dios no es hombre, Dios es espíritu. Jesús le dijo en Juan capítulo 4, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Así que podemos decir que Jesucristo es Dios, es cierto, en poder, en deidad, en atributos, Dios es un solo. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Pero esto de explicar muy claramente que a la diestra de Dios Padre, que es espíritu, está sentado Jesucristo hombre, eso no lo podemos negar ni refutar, pastor. Sí, o sea que la confusión es que
tenemos que entender que Jesucristo es la unidad de dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Esa naturaleza divina no tenía un cuerpo humano, no lo tenía. Entonces decidió descender a la tierra y tomar un cuerpo humano. Y cuando ese cuerpo pagó ese precio por nuestros pecados, cuando resucitó, entonces resucitó ese cuerpo para darnos a nosotros evidencia de que nosotros también íbamos a resucitar de acuerdo a como Él lo prometió. Y lo que sucedió fue que esa naturaleza terrenal glorificada se la llevó para el cielo, para que esté sentado a la diestra, a la derecha del Padre Celestial. O sea, ahora lo que hay es Padre, y ahí está el Hijo con su naturaleza humana glorificada. Cuando dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice Jesucristo, hombre, no está diciendo que Jesucristo es menor que el Padre o que Él no sea Dios, porque Él solo es el mediador entre los hombres y Dios, pero que Él no es Dios. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que quien intercede por nosotros no es Dios en su esencia, sino la persona de Jesús como humano que está allá, porque Él estuvo en este cuerpo y nos entiende. Dios no suda, Dios no le da hambre, Dios no padece de sueño, Dios no se cansa, pero Jesús como humano se experimentó el sueño, el dolor, la tristeza, como dice el Hebreos, abandono, la aflicción, todas las cosas que los humanos sentimos, Él las sintió, y por eso y se queda con ella y la tiene sentada allí. ¿Para qué? Para siempre estarnos, número uno, diciendo que Él sigue entendiéndonos a nosotros y sigue intercediendo por nosotros. O sea, que su trabajo que inició cuando vino a la tierra a morir por nosotros no ha culminado. Él sigue allá. Él sigue intercediendo por su iglesia para que nosotros como iglesia cumplamos su propósito. Ese es el papel. Ahora, pastor, esto de estar sentado no significa que esté en una silla como lo entendemos. Estamos hablando del poder que ejerce igual que Dios, al mismo nivel de Dios. Cuando dice sentado a la diestra del Padre no significa que esté en una silla como entendemos a alguien sentado a la par en una corte o en un juzgado. Lo que estamos diciendo, sentado, es un símbolo de autoridad. A la par de Dios, Jesucristo gobierna. Amén. Y quiero terminar con este texto, esta pregunta, pastor. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente, esto no se puede refutar. El que lo refuta es ignorante. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso no lo puede negar ni el diablo ni nadie. Dios fue manifestado. Dios vino a este mundo y apareció en carne. Y ese hombre es Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto nadie lo puede refutar. Vamos a otra pregunta, siervo. Y dice, pastor, Juan en el capítulo 1, en el verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mire, dos palabras, una, era con Dios, y luego era Dios. O sea, eso es lo que el mismo Pablo está diciendo, es un misterio que no es tan fácil. Si Pablo dice, si para él, pues, que fue al tercer cielo, y vio con sus ojos al Padre, y vio al Hijo, y vio y escuchó, dice, no es fácil explicar este misterio, por eso lo llamamos misterio. Y Juan dice en el capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. O sea, está hablando de dos, era con Dios, y luego dice, y el verbo era Dios. O sea, era con, pero también era Dios, y era en el principio con Dios. Y luego dice en el versículo número 14, y aquel verbo, dice, fue hecho carne. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre
gracia. Así es. Juan dice, antes que yo existiera, Él ya existía, porque Jesús es eterno, porque Él es el Dios omnipotente, aleluya, Así encarnado en la persona de Jesús. Amén, amén. Vamos a otra pregunta, siervo, por acá. Dice, vamos a ver. Vamos a ver otra pregunta. Bueno, ya le respondimos ahí a Maribel Sánchez. Vamos a otra pregunta. A Arsenia de León dice, hermanos, pregunta. Apenas un pastor dijo en una prédica que si uno no siente el Espíritu Santo, que no se preocupara uno. Qué bonito. Si usted no tiene el Espíritu Santo, se va a ir al infierno. ¿Cómo que no se va a preocupar? Si usted no tiene el Espíritu Santo, significa que no es cristiano. ¿Y cómo que no se va a preocupar? Por favor, hermano. El que dijo eso está. Si lo dijo, está demente. Porque es como que yo le diga a la iglesia, no se preocupen, si no viven en santidad, no se preocupen. Qué bonito, ¿no? Si el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien seis llenos del Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu, dijo en Romanos, no es del Señor. Así que ¿cómo que no le vamos a decir a la iglesia que no se preocupe? Si los pastores para eso estamos, para decirle a la iglesia que nos llenemos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar al cielo. Es el que nos va a llevar al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es el que intercede por nosotros. ¿Cómo es posible que le vamos a decir que no se preocupe? Qué barbaridad se escuchan hoy en día. Sí, pastor, es que yo no escuché bien la pregunta, si dice si no tiene o si no siente, porque una cosa es tener y otra cosa es sentir. Si no siente el Espíritu Santo, que no se preocupe. Es lo mismo, pastor, si el que no lo siente, que no lo tiene. El cristiano debe tener el Espíritu Santo, debe sentirlo, porque el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Pastor, y eso de sentir... es que yo me inclino, pastor, por el hecho de que también existe mucha gente que aparenta, o sea, que se deja llevar por sentimientos. Y yo pienso que también dice, la Biblia también dice que el Espíritu se recibe por fe. Entonces, por tanto, los sentimientos, hay gente que lo pueden hacer en una congregación, en una reunión. O sea, que esto no es un sentimiento, mucho, pastor, es una realidad. Correcto, es que no es un sentimiento, no es por sentimientos, es por convicciones, por arrepentimiento. Si nos arrepentimos de corazón, si sabemos que nos hemos arrepentido y que estamos viviendo de acuerdo a la palabra, que amamos a Dios. Mire, la presencia del Espíritu Santo no se mide por el sentimiento, por cuánto usted siente, sino por cuánto usted está cambiando. Si usted está viviendo, está sintiendo que usted cada día anhela más la presencia de Dios. Y eso es una realidad, eso no es un sentimiento, pastor. Es como que usted diga, yo tengo mi cartera o siento mi cartera. La realidad no es siento mi cartera, es que usted sabe que usted tiene su cartera. O sea que el sentimiento es en la carne, pastor, y es engañoso. Amén. Y los sentimientos traicionan. Por eso le puse el énfasis y le dije, aclárelo si dice sentimiento o dice que si lo tengo, porque el problema es que hay una cosa, pastor, que debemos entender. Cuando nosotros andamos más en la carne que en el espíritu, entonces nos vamos a dejar llevar por emociones. Si siento, entonces es que tengo, y si no siento, no tengo. No, esto no es por sentimiento. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Frutos son resultados, es la finalización de un proceso. Los frutos no llegan al principio en un árbol, los frutos llegan como resultado del crecimiento del árbol, de la alimentación del árbol. Entonces el resultado final son los frutos. Entonces en la vida nuestra, cuando nosotros comenzamos en este camino, nos dejamos llevar más por emociones que por otra cosa. Entonces a veces llegamos a la iglesia y dicen, hay gente que dice, no, pero es que el culto hoy no se sintió la presencia de Dios. No, es que usted no tiene que vivir por lo que usted siente. Esto es convicciones, es seguridad, es fe. Usted debe de estar convencido que la presencia de Dios está en este lugar. Esto no es un sentimiento, es una realidad, pastor. Es una realidad. El que no tiene el Espíritu no es del Señor.
Amén. Así que entonces no se puede dejar llevar por las emociones, porque resulta que, por ejemplo, en un concierto de música rock, de música de ese tipo de música que ahora le llaman cristiana, que no es cristiana, o en esos grandes conciertos de estos cantantes diabólicos de hoy en día, la gente dice, oh, se sintió la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque gritó histéricamente, porque saltó, porque corrió, porque lo pusieron a correr, un saltito para allá, un saltito para atrás, un brinquito para Jehová, y luego dice, oh, se sintió la presencia de Dios. No, esto no es por sentimiento. Mire, cuando el pueblo de Israel andaba mal, andaba en pecado, recuerden que en el libro de Samuel, en los primeros capítulos, en el capítulo 4, se narra de que cuando Israel fue a una batalla con los filisteos, dice que los filisteos mataron 4,000 personas de los israelitas. Entonces ellos vinieron y se replegaron y dijeron, ¿qué está pasando? Y alguien dijo, vayan y traigan el arca de Jehová al templo. Y fueron al templo a traer el arca, y vinieron con el arca los dos hijos de Eli, que andaban en un tremendos pecadores, Ofni y Fines. Trajeron el arca. Está en 1 Samuel capítulo 4, y dice que cuando vino el arca, dice que la gente gritó de júbilo, que la tierra tembló. Aún los filisteos dijeron, oh, qué tremendo, hoy ha venido Dios al campamento. Y entonces ellos en el principio tuvieron temor, porque sintieron aquel grito de alegría y de júbilo, y luego dijeron ellos, bueno, esforcémonos filisteos, no vaya a ser que hoy los israelitas nos ganen la batalla y les sirvamos nosotros como esclavos, como nos han servido ellos a nosotros. Y se trabó la batalla de tal magnitud que los israelitas pensaron que le iban a ganar, porque estaba la presencia supuestamente de Dios, que cuando te gritaron de júbilo la tierra tembló, y resulta que perdieron la batalla y murieron más de 30,000 hombres. Oiga, en la primera solo murieron como 4,000, en la segunda murieron más de 30,000 hombres. ¿Por qué? Porque ellos se dejaron llevar por un sentimiento, por emociones, se emocionaron y en su interior la realidad era otra. Están separados de Dios. Y es igual hoy en día, pastor. Hay gente que pega un salto para arriba y hace pretender que está ungido. Pastor, y esto no es, la unción del Espíritu Santo no es un brinquito, no es un escalofrío. La unción del Espíritu Santo, Isaías 61 le respondo, usted léalo. Ahí está lo que es unción, ahí está lo que es ungimiento, ahí están las características y para qué se nos da el Espíritu Santo. El Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió y me envió. Y ahí dice para qué es el Espíritu Santo, no es para pegar un brinquito y no hacer nada más. Bueno, vamos a otra pregunta, pastor. Termino con esto, que el que no tiene el Espíritu Santo, Pablo dijo, no es del Señor. El Espíritu Santo es el que capacita al creyente y lo prepara y lo hace cambiar. Es el que lo regenera, es el que lleva a cabo en el creyente, en el nuevo creyente, el nuevo nacimiento. Si no existe esto, no existe creyente. Vamos a otra pregunta, pastor. Así lo dice Tito capítulo 3, verso 5. La regeneración por medio del Espíritu Santo. ¿Quieres saber si tiene el Espíritu Santo? No es por emoción, no es que se emociona si lo siente o no lo siente. Es porque usted va a ver resultados en su vida, cambios. Usted dice, hoy, ahora yo deseo más orar. Ahora yo sí me deseo ir a la iglesia. Ahora deseo adorarlo. Ahora deseo leer la Biblia. Ahora, o sea, si usted ve que hay un cambio en su vida, deseos de más búsqueda de Dios, es porque el Espíritu Santo está ahí. Pero si no, ahí está difícil. Adelante, pastor. Amén. Vamos a otra pregunta, pastor. Dice por acá, Dios les bendiga grandemente el ministerio de ustedes, siervo. Explica, una mujer creyente debe diezmar del sueldo de su esposo inconverso o no, o si por fe. No es correcto, pastor. Yo pienso que el trato de Dios es con sus hijos, no con los que no son sus hijos. Así que si usted quiere diezmar, diezme de lo que usted gana, no de lo que no gana. Pablo lo explica muy bien. Cada quien de como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Cada quien, según lo que haya prosperado, aparte algo cada primer día de la semana. Dice, porque si primero está dispuesta la voluntad, será acepta según lo que usted tiene, no lo que no tiene. Porque no quiere que para algunos haya holgura y para otros estrechez. Usted no puede diezmar de lo que no es suyo. Ahí responde esa pregunta, pastor. No me voy a meter en eso del diezmo porque eso ya lo hemos explicado otras veces. Así es. A menos, pastor, que tenemos que entender que si ella dice, bueno, es que lo que yo no puedo traer algo a la congregación porque eso mi esposo es el que lo provee y él es inconverso. El asunto es que si el esposo le está entregando a ella la mayoría, la parte, digamos, de ese dinero que él gana, y le dice, mira, este dinero es
para todo el sostenimiento de la casa, para la comida, para la luz. Va a tener problemas si lo lleva a la iglesia. Ella entonces, eso ya pasó a manos de ella. Entonces ella viene y dice, bueno, yo voy a también apartar algo para Dios, porque es importante. Recordemos que en el capítulo 8 del libro de Lucas hay una historia bien interesante. Dice que quienes sostenían el ministerio de Jesús, en Lucas capítulo 8 dice que quienes tenían el ministerio de Jesús eran mujeres, y menciona los nombres de ellas, y no creo que fueran mujeres solas, tenían, hasta menciona a una que a su esposa dice, a una tal Juana, mujer de Chuza. Entonces, él era superintendente de Herodes, o sea, tenía un trabajo con Herodes, y le daba de sus ofrendas al Señor. Entonces, eso está en la condición de Pastor Selvin, y hay que explicar esto también. O sea, hay mujeres que su marido les da una parte de su sueldo. Sabemos que el sacerdote del hogar, el cabeza del hogar, es el marido. Y las mujeres tienen sus propios ahorros de lo que su marido les da. De eso pueden ofrendar al Señor. Pero pastor, si ese esposo inconverso, que tal vez no cree, que apenas la deja seguir al Señor o ir a la iglesia, le da todos los gastos para que pague todos los biles, y esta hermana viene y da de eso a la iglesia y desajusta lo que ese hombre le dijo que le pagara, va a tener problemas, pastor. Y yo no creo que eso sea correcto. Yo no creo que sea correcto. ¿Por qué? Porque se va a deshacer el matrimonio. Exactamente. La mujer, hay mujeres que tienen su propio patrimonio, aunque el marido es el que trabaja, pero él les da una parte y comparte con ella. Entonces, de lo que es de ella, según la Biblia, usted puede dar al Señor. No de lo que, porque si usted gasta lo que su marido le dio para pagar los biles, se va a meter en problemas con su marido y incluso con su propio matrimonio. Así que usted dé lo que es suyo. Pienso que la pregunta puede ir en base en la dirección de que si es correcto que la mujer le diga al marido, bueno, yo estoy yendo a la iglesia, tú no vas a la iglesia, pero estás ganando buen dinero, así que dame el diezmo de lo que ganas, dame la 10ª parte porque lo tengo que llevar a la iglesia. No, eso no está correcto, eso no está correcto. Ahora, si el marido quiere, pastor, voluntariamente hacerlo, pues tampoco ella puede. ¿Por qué? Porque por ella, dijo Pablo, el marido es protegido. Eso de santificado significa que es apartado, es protegido, no salvo. Entonces, yo lo digo por ejemplo, porque mi madre, desde que yo tengo uso de razón, es cristiana, mi papá no, hasta apenas unos años. Pero mi mamá, de lo que mi papá le daba, ella ofrendaba a la iglesia, y mi papá siempre cosechaba. Así que estaba bajo esa cobertura, aunque no era cristiano, pero era bendecido en esa área. Y eso no tiene nada que ver con la salvación. Y eso es lo que dice 1 Corintios 7, pastor. En 1 Corintios 7 dice que si una mujer que sea creyente, dice que ella con su oración, con su vida espiritual, dice, santifica al esposo, o sea, le alcanzan las bendiciones. No está hablando de salvación. Aún dice que los hijos, en vez de ser inmundos, dice, ahora son santos. O sea, si uno de los dos es creyente, su hijo alcanza la bendición de Dios. Entonces, el asunto es que si la mujer, si la esposa le enseña y le va diciendo de estos buenos principios a su familia, y en este caso su esposo quiere bendecir la obra del Señor. Ahora, lo que no puede ser, lo que no es correcto es que la mujer le diga, manda los diezmos a la iglesia para que haya llegado Dios te salve, aunque sea por los diezmos que das. No, eso sí ya no. O sea, manipular, es decirle que porque manda los diezmos a la iglesia, las ofrendas, Dios lo va a recibir en el cielo. No, eso no es cierto. Que hay bendiciones terrenales a causa de esa actitud. Eso sí, porque el mismo pueblo de Israel en su momento le dijo a Jesús, cuando le llegaron a pedir un milagro, un favor, y le dijeron, hay un hombre principal romano, que este hombre necesita tu ayuda, que tú ores por un siervo que está en cama, y este hombre le ha hecho muchos bienes a nuestro pueblo, hasta una sinagoga le edificó. O sea, le dijeron eso a Jesús, y entonces el Señor fue y hizo el milagro. O sea, ¿por qué? Porque apelaron al buen corazón de este hombre. Y eso es un beneficio, no la salvación, ya lo hemos explicado. Y sus limosnas hicieron memoria ante Dios, pero vamos, que este hombre no era que solo daba
las ofrendas, sino sus oraciones. O sea, era un hombre que estaba teniendo una búsqueda con Dios. Entonces, de esta manera, puede ser un primer paso, y luego estarle diciendo al hombre, bueno, que si ya que mandas una ofrenda a la iglesia, también debes de ir vos y debes de buscar al Señor. Si estás dando una ofrenda, significa que estás creyendo en Dios. Entonces, dice Lucas 8, solo lo leo para confirmar lo que les dije. Lucas 8, 1 en adelante dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea, era el esposo que trabajaba con Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, eran mujeres que habían hecho también su caudal económico y apoyaban al Señor. Así que esto es bíblico. Ahora, pastor, por ahí hay otra rama de libertinaje, como los hijos del diablo hoy en día, legalistas, predicadores de la prosperidad, que dicen: si un narcotraficante me trae el diezmo de sus ganancias, yo lo santifico. Ese es otro descaro de estos descarados, ¿no? Y ya convierten esto en una herejía. Hay que tener cuidado con esas cosas. Así que hay que ser sencillos y respondemos como la Biblia dice, que cada quien según lo que haya prosperado. Usted no puede andar quitando prestado para dar. Es si Dios le dio, dé. Si Dios no le ha dado, pues no dé, tranquila. No por eso la van a excomulgar de la iglesia o por eso se va a condenar. Si usted no tiene de dónde no dar, adore al Señor, hombre, y dele gloria a Dios y sirva al Señor. Ahora, si tiene, no sea tacaño tampoco, apoye el ministerio. Así es. El problema, pastor, haciendo la diferencia con lo que dijo usted, de si el esposo le da para los biles, si le da para la luz, para la renta, y que ella lo dé en la iglesia, allí se mete a un problema. El otro problema es que si el esposo le dice: toma, aquí te doy el 50% de mi salario, para que te des tu gusto, y ella, en vez de dar una ofrenda, una ayuda a la obra del Señor, se va para el mall y se compra 5 pares de zapatos y 4 carteras y comienza a darse extravagancia y no le da a la obra del Señor. Allí sí está el problema. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón de una hija de Dios, sino que es una persona que dice: no, es que no doy porque como este dinero me lo dio mi marido y yo no trabajo. No, se lo dio para sus gastos. Es una entrada, ¿no? Es una entrada a ella, y de eso debemos de darle al Señor, de lo que Él nos da, aunque sea por medio de un hijo del diablo. Así es. Vamos a otra pregunta, pastor. Adelante, pastor. Vamos a otra pregunta. Bendiciones desde Bogotá, Colombia. Dios le bendiga también, hermana Yamilet Luna. Mi pregunta: porque según la palabra de Dios, Noé maldice a su nieto Canaán y no a su hijo Can, quien fue el que lo vio desnudo? Creemos que fue su nieto, así como dice la Biblia, Canaán. Algo otro dice que fue Can, pero creemos que fue su nieto quien maldijo. Algunos dicen que fue a su hijo, pero la Biblia dice a Canaán, así que creemos que fue su nieto, ¿no? Noé, cuando dio la maldición, la hizo recaer sobre Canaán, el hijo de Can, aunque pareciera que el texto en el capítulo 9 del libro de Génesis se refiere a como que Can fue el que vio la desnudez de su padre, aunque cuando nosotros vemos bien el texto, Can no era el hijo menor de Noé. Vamos a la Biblia, pastor. Vamos a la Biblia. Su hijo más joven. Véalo cómo lo dice. Vamos a ir a la Biblia. Génesis 9. Capítulo 9, verso 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Nótese que Sem es el primogénito, está de primero, y Jafet es el último, porque está de tercero. Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera.
Entonces Sem y Jafet tomaron las ropas y lo pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Ahora viene lo que dice el verso 24. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Su hijo más joven. Pareciera entonces que en este texto lo que está diciendo es que quien hizo esto fue ya su nieto, el más pequeño de la familia, porque dice su hijo más joven. Pero arriba dice, pastor, pero arriba dice que Can, o sea, correcto, dice y Can, padre de Canaán. Eso es lo que confunde, que en el principio dice que quien la vio fue Can, pero luego dice que el hijo más joven. Entonces, esto explica la maldición. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. O sea, cuando él da la maldición, y aquí no explica, pastor, Canaán, sino sobre Canaán. Entonces, posiblemente lo que Noé está haciendo aquí es diciendo, bueno, la maldición va a recaer sobre sus generaciones, sobre la descendencia de Can, en este caso, sobre Canaán. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que hay un patrón, pastor, hay un patrón genético, de los padres pasan hacia los hijos de esas maldades. Comúnmente está dando a entender aquí que si Can... Pero pastor Selvin, entendemos eso que usted va a explicar, pero hay una cosa que no debemos olvidar, que sería injusto que fuera el hijo y Noé maldijera al nieto. Eso sería injusto. Así que por eso es que creemos que 100% fue al nieto, aunque arriba dice que fue Can, pero sería injusto que maldijera a alguien que no tenía la culpa, en este caso su descendencia, porque la Biblia dice que el hijo no llevará el pecado del padre. Así es. Y entonces el texto donde yo me baso es que dice su hijo más joven. Y en este caso el término, o sea, la traducción Reina Valera lo hace así, pero otras versiones dicen el más pequeño de la familia, el más pequeño de su familia, el más pequeño de su casa. Ese término, porque son términos similares: casa, familia, hijos. Por ejemplo, el término hijo se le aplica a varias personas. Por ejemplo, usted ve que cuando Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro de Lucas 16, dice que el rico, estando en tormentos, dijo: Padre Abraham. Y él no era hijo de Abraham, era descendiente de Abraham. Entonces el término padre o el término hijo se aplica a la familia, a la casa. Entonces en este caso está dando a entender que fue quien realmente hizo esto, fue el más pequeño de la casa, el hijo de Can, en este caso Canaán. Por eso, porque sería injusto al decir a alguien que no había hecho nada. Así es, Dios es justo. Vamos a otra pregunta. Dice por acá, vamos a ver. Pastor, una pregunta. Legalmente, una divorciada legalmente, aunque no tenga la culpa, ¿se puede casar con otro hombre? Hermano Sergio Sierras, que hace la pregunta. Esto es una investigación larga. En primer lugar, ¿por qué se divorció la hermana? ¿Porque a qué le pagó mal? ¿Por qué le pagó mal? Todo eso se investiga en este tipo de casos. Son cosas que se pueden contestar así. Ahora, si lo contesto como realmente es la verdad, que un hombre le pague mal a una mujer y la odie, la aborrezca y la abandone, y todavía se va con un amante y viene y le exige, siendo esta mujer fiel en el matrimonio, y leal en el matrimonio, y este hombre viene y le exige todavía el divorcio y se lo da a ella, y se va con otra amante y hace otro hogar por allá y otra familia, y esta pobre mujer, estoy hablando no como esta persona, este ejemplo, sino como lo que sería una realidad, lo que realmente la Biblia apoya. Si esta pobre mujer se quedó sola, abandonada, ¿por qué no se puede casar si ella no tiene la culpa? Ella no violó el matrimonio, ella no abandonó al marido ni al matrimonio, sino que ella es una víctima. Entonces, ella, según el Señor Jesucristo, puede casarse, si este es el caso. El problema es que ahora en día hay mujeres
que planean que el hombre las abandone, porque ya no lo quieren y porque tal vez están viendo a otro. Y hay muchas razones por las cuales una mujer puede pagarle mal a un hombre, y hay muchas razones o casos por los cuales un hombre puede pagarle mal a una mujer. Incluso si un cónyuge no cumple con su deber conyugal, le está abriendo las puertas al diablo para que ese hombre se busque otra mujer. O la mujer no cumple su deber conyugal, o el hombre no cumple su deber conyugal, está abriendo las puertas al diablo para que esa mujer se busque otro marido. Así es que en estos casos hay que hacer una investigación. Y no podemos decir, sí, hágalo, porque yo no sé, no soy testigo de las cosas. Así que cuando un cónyuge viola el matrimonio, Jesucristo dijo que la mujer es libre, siempre y cuando sea por adulterio. Así que estos casos hay que investigarlos para dar una respuesta. Pero cuando una persona no es culpable, no debemos por qué cargarla con una maldición o con una carga que realmente ella no es culpable. Vamos a otra pregunta, siervo. Así es, pastor. Sí, solamente, pastor, estaba pensando en que hubo algo que tenía que decir y no lo dije de acuerdo a lo que estábamos comentando anteriormente, a lo de el hijo de Can, para aclarar ese punto, porque fue que se me quedó. Hay una explicación rabínica sobre ese texto también que tiene mucha lógica, que dicen que como se sabía que ver la desnudez de la autoridad, en este caso, como era el padre o la madre, y que luego también la Biblia lo recoge eso, pastor, en la ley, cuando Dios dice que no hay que ver la desnudez de nuestros padre o nuestra madre y todo esto, o sea, y había una culpabilidad. Entonces dice esta explicación que lo que pudo haber pasado fue que quien realmente entró a la alcoba, a la tienda de Noé, fue el niño, y que Can, por querer detener al niño, o porque el niño seguramente salió diciendo, mire papá, lo que vi, mi abuelito está ahí desnudo. Entonces él, a causa de eso, él tuvo que ver también a su padre desnudo por querer tal vez sacar al niño de aquel lugar, y luego, sabiendo que le dijo al niño, no le vayas a decir a nadie, que esto no lo sepa nadie. Entonces, a raíz de eso, pues tuvo Can que tener que decir a sus hermanos y echarse la responsabilidad, es decir, bueno, fui yo la culpa. Y entonces que a raíz de eso, cuando Noé despierta, a él conoce la verdad y sabe que quien realmente fue el que lo vio desnudo, el que entró a la alcoba y que salió, y fue su nieto, el hijo de Can. Eso es una explicación que hay sobre ese texto y tiene bastante lógica. Sí. Adelante, pastor. Posiblemente. Qué bueno. Vamos a otra pregunta, pastor. Juan Bautista Restrepo Ordóñez, por favor, si puede reescribir su pregunta porque no le entiendo. Juan Bautista, no le entiendo su pregunta. Vamos a ver por acá. Otra pregunta. Dios les bendiga. ¿A qué edad un jovencito puede bautizarse? Hasta que ya tiene conocimiento pleno de pecado y de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y tiene conciencia de lo que está haciendo. No se puede bautizar a un niño sin saber lo que está haciendo, porque el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados. El bautismo en agua es para arrepentimiento y perdón de pecados. Si ese jovencito no tiene conciencia de lo que está haciendo, no se puede bautizar. ¿Ok? Hasta que tiene conciencia de lo que está haciendo. Si ya es un poco maduro y sabe lo que está haciendo, se puede bautizar. Si ya recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Si no, no se puede, porque no es un juego. Vamos a otra pregunta. Pastor, si ya se bautizó, bueno, esta es la misma hermana que nos hizo la primera pregunta. Si ya se bautizó, ¿se puede dar privilegio aunque no estén casados? Hermano, vuelvo a la carga. Una persona, la salvación es personal, pero yo no sé a qué se refiere usted con dar privilegio, porque para que una persona enseñe en la iglesia, debe ser ejemplo. Pablo, capítulo 3 de 1 Timoteo, el apóstol Pablo explica que la persona, para ser un líder en la iglesia, una persona que sirve en la iglesia, debe tener en orden su casa. Esta es otra cosa ya. Para que una persona sirva en la iglesia, debe tener en orden su casa. Si está casado, si tiene esposo y esposa,
Si tiene cónyuge, familia, lo que sea, debe estar ordenada su casa. No puede en la iglesia servir a alguien que no tenga en orden su casa. Así de sencillo. No puede, no sé a qué se refiere con privilegio, pero nadie en la iglesia puede servir si no está ordenado su casa. Si es casada, si es casada, debe tener en orden su casa. Si es casado, debe tener en orden su casa. Si no, no puede, porque el que sirve debe ser ejemplo. Vamos a otra pregunta, pastor. Amén. Dice aquí alguien, bueno, no sé cómo se pronuncia su nombre. Ninjutsu. No sé si es chino o si usted es hispano y se pone un nombre chino. Ninjutsu. Dice, hermanos, o sea que ustedes no creen que el Señor Jesucristo es Dios. No sé a qué se refiere porque yo nunca dije eso. Ya explicamos bien sobre la deidad del Padre, de Dios el Padre. Ya explicamos bien eso. Vamos a otra pregunta por acá. Vamos a ver. Mi pregunta es, dice Carolina García, si cuando yo estoy orando casi siempre derramo lágrimas, ¿eso es una señal del Espíritu Santo? Pastor, se lo dejo a usted. No siempre. Lloramos por muchas cosas, hasta por el gato en la casa podemos llorar, pero esto es que el problema, pastor, que hoy en día toda persona que llora en la iglesia, está yendo el Espíritu Santo, y déjenlo porque está llorando porque el Espíritu Santo lo está tocando. No siempre, hermano. El llorar no es una manifestación del Espíritu Santo. Nosotros lloramos por un sinnúmero de sentimientos encontrados. Pero si usted llora por arrepentimiento o por la gracia, por la presencia del Espíritu Santo, porque tiene sed de Dios, ahí se cumple lo que Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Pero ¿por qué llora? Esa es la pregunta del millón. Pastor. Así es. Volvemos al mismo punto. Es que la presencia del Espíritu Santo no se define por los sentimientos. Llorar es un sentimiento. Esto significa que tal vez cuando está orando, usted se quebranta, usted se siente alegre porque está en la presencia de Dios, o está clamando por un hijo que está en las drogas, o por un esposo que está perdido en el alcoholismo, o porque una mujer le llevó a su marido y usted está clamando por él, y usted hasta llora. Entonces, pero eso es parte de sus sentimientos, de sus emociones, eso es su alma. No significa por eso de que porque llora tenga el Espíritu Santo y porque no llora no lo tiene. Recordemos la historia de Ana en el capítulo 1 de Primera de Samuel, cuando ella estaba orando, dice, derramaba su alma en la presencia del Señor, de tal manera que dice que Elí pensó que estaba borracha. O sea, ella seguro estaba balbuceando palabras, seguro estaba derramando lágrimas. Amén. Como el caso de que también entró allá en el capítulo 7. Amén. La prostituta que se arrodilló a los pies de Jesús y con sus lágrimas lavó los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Al hogar de Simón el fariseo. Y dice que entró aquella mujer que yo con sus lágrimas enjugaba sus pies. O sea, pero ella no lloraba del Espíritu Santo, pastor, lloraba de su remordimiento, de su culpa que sentía ante el Señor, de su pecado, de su condición. Y de eso es que lloramos, pastor. Lloramos porque necesitamos la presencia del Espíritu Santo, lloramos porque nos sentimos culpables de haber ofendido al Señor, lloramos porque necesitamos algo del Señor, y se vale llorar, pero no decir que es por unción del Espíritu. Amén, así es. Entonces, en este caso, esta mujer de Ana, en la historia de Primera de Samuel, ella en aquel momento, porque estaba con esas actitudes, bueno, vino Samuel y la confundió con una persona que estaba borracha. Dice, Primero de Samuel, capítulo 1, en el versículo 12 dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, por borracha. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo? Mira cómo la trató este hombre. ¿Hasta cuándo? Le dijo,
¿estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Así es. Entonces, pero es porque eso está en el alma. Lloramos por nuestros sentimientos. Así de sencillo podemos contestar, pastor. Lloramos por nuestros sentimientos, pero no que el Espíritu Santo el llanto es una señal del Espíritu Santo. Amén. Así es. Siervo, vamos a otra pregunta por acá. Blanca Rivas dice, me gustaría que me expliquen. Vamos a ver. Blanca Rivas dice por acá, vamos a ver. Me gustaría que me den dónde encuentro el texto donde Dios dice que una persona en fornicación se puede bautizar. Ya expliqué, hermana Blanca, este texto ya lo explicamos, casi le dimos minutos a este texto para explicarlo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué entiende usted por fornicación? ¿Usted cree que una mujer que está casada con un hombre, 6 años, tienen 5 hijos, ¿ok? Ella le es fiel a su marido? ¿Usted cree que porque no tengo una carta de matrimonio, un acta de matrimonio? O respóndame en el chat, quiero que me responda, porque yo le estoy respondiendo su pregunta. Le repito, si una mujer cristiana está juntada, no está casada, no tiene el acta de matrimonio, pero ya tienen 8 o 10 años viviendo con su esposo, con el hombre, que tienen 5 hijos ya, ¿usted cree que esa mujer está en fornicación? ¿Qué es fornicación? La palabra fornicación es el conjunto de toda depravación sexual. La palabra adulterio es tener relación sexual con alguien que es nuestro esposo. El problema es que hemos mal interpretado la palabra fornicación, porque fornicación es tener relaciones antes de estar casado. Ok, es depravación, es meterte con alguien que no es tu cónyuge. Pero fornicación es el conjunto de toda la depravación sexual, pornografía, incesto, todo lo que es depravación sexual se le llama fornicación. Es como la palabra maldad. La palabra maldad no es un pecado, no es un hecho, no es un pecado, una acción de pecado. La palabra maldad es el conjunto de todo lo que es pecado. ¿Ok? Eso es maldad. Es todos los pecados en junto. Eso se llama maldad, el conjunto de pecado. Ahora, ¿cómo le va a llamar usted a una hermana que tiene 10 años viviendo con su esposo y le es fiel? Ya tienen 5 niños, y esta hermana acepta al Señor y me dice que la bautice. Yo le digo, no la puedo bautizar porque usted está en fornicación. Ella me va a responder, ¿cómo que en fornicación? Yo a mi esposo le soy fiel. ¿Por qué dice que estoy en fornicación? Pastor, este es un tema que verdaderamente años y años han transcurrido y todavía, pastor, no se entiende. A mí me da lástima. Siguen las personas enredadas de una manera tan ilógica, porque bíblicamente ella dice, muéstrenme un texto que diga que una persona en fornicación se puede bautizar. Ahora le pregunto, dígame un texto en el que diga que cuando iban a bautizar a alguien le preguntaron, ¿está casado? Presénteme su acta matrimonial, ¿está casado o no está casado? Dice, ayer que leíamos Hechos capítulo 16, que el carcelero, cuando le dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego dice que los llevó a su casa y les hablaron la palabra de Dios. Y luego dice que se bautizaron él con los de su casa. Caso que dice ahí que Pablo le preguntó, ¿estás casado o no estás casado? En Hechos 8, ¿Y a Lidia Pablo le preguntó, ¿estaba casada? Cuando Felipe le dice al eunuco en Hechos capítulo 8, que el eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? ¿Hay algún impedimento? Y le dijo Felipe, lo único que necesita para ser bautizado es creer en el Señor Jesucristo. Si crees, bien puedes, le dijo. Y él dijo, creo. Entonces lo bautizó. No le preguntó ni siquiera, óyeme, pero que tú que eres eunuco, porque, o sea, la Biblia es que dice que él era un eunuco, no dice que Felipe le preguntó, ¿eres eunuco o estás casado? Y entonces, no le preguntó, ¿por qué te hiciste eunuco? ¿Te gustan los hombres? Nada. Porque, pastor, ahora en día
si un homosexual se convierte, lo ven como el diablo. No, hombre, si un homosexual se convierte a Cristo, es como un vil pecador fornicario que se ha convertido, es como un asesino que se ha convertido. Bautízalo, si creyó en Cristo, bautízalo. ¿De dónde sacamos eso? Si el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, San Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿estuviera casado? No, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No podemos andar por el mundo preguntando esto o el otro, porque la Biblia no dice que tenemos que hacerle un cuestionario al aspirante a bautismo. A ver, ahora, si nosotros somos conscientes y hemos visto que una persona estando en la congregación se va y se lleva a alguien de la congregación y se juntan y luego dicen, pastor, ¿me puede bautizar? No, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque en ese momento han tomado una decisión de caer en una relación en la que todavía ellos no han demostrado que tienen un compromiso y que quieren hacer eso para larga vida, porque si fuera así, deberían haberlo hecho de la manera correcta. Decir, bueno, vamos a hacer un compromiso y vamos a hacer una ante las autoridades legalmente que yo me estoy comprometiendo de unir mi vida contigo, pero el que se acaben de juntar no nos da una garantía. Ahora, vea lo que dice 1 Corintios 7. Vea, pastor, lo que dice 1 Corintios 7, para explicarle a esta persona lo que significa fornicación, en este caso como pecado. Dice, 1 Corintios 7, dice, en cuanto, verso número 1, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Oiga, a causa de las fornicaciones, pastor Carlos Fuentes está hablando en plural, fornicaciones. ¿Y por qué recomienda y dice, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer o su propio marido? Está diciendo, fornicaciones es estar teniendo relaciones sexuales con diferentes mujeres sin ningún compromiso. Si yo tengo ahora una mujer y a la semana tengo otra y a la semana tengo otra, no tengo un compromiso con ella. Entonces, eso yo me convierto en un fornicario porque estoy jugando con esto, con una y con otra. Entonces dice, para que esta persona no esté cometiendo este pecado de las fornicaciones, dice, tiene que ser una sola mujer y la mujer un solo marido. Lo que está diciendo es que si yo me quedo con una sola mujer y demuestro y pruebo ante la congregación que esta es mi mujer, que hace 1 año, 2 años, 3 años o 5 años yo sigo con ella, eso significa que tengo un compromiso con ella, que he tomado con ella una seriedad. Entonces no estoy conviviendo con una y con otra, porque aquí dice, a causa de las fornicaciones, en plural, cada uno tenga su propio, la mujer su propio marido y el marido o el hombre una sola mujer. O sea, tener una sola mujer o la mujer tener un solo marido es lo que avala Dios para decir, este no es un fornicario, porque tomó una decisión de quedarse con una sola mujer o con un solo marido. Eso es lo que dice el texto aquí. Así es. Yo creo que hemos explicado, pastor, esto allá el que quiera seguir con su razón, pero hasta la lógica nos dice eso. Le llaman fornicación solo porque no tiene una hoja matrimonial. ¿Y cuántos tienen una hoja matrimonial y son más fornicarios que el diablo? Correcto. Imagínense que alguien se puede ir ante un juez o una autoridad en este momento y unirse y le dan un documento y los inscriben en el registro y dicen que tiene un acta de matrimonio. Y a veces hasta el mismo que dice que es cristiano, a veces es gran adúltero, fornicario. Y el hombre también está todos los días con mujeres diferentes y la mujer dice, no, pero como yo estoy casada con él. No, usted está casada con un fornicario. ¿Por qué? Porque él no es fiel a una sola mujer. Entonces, ni ella es fornicaria cuando no es fiel a un solo marido. Pero si usted se unió con un hombre y es fiel a ese hombre, usted no es una fornicaria ni es un fornicario, según lo dice aquí el texto, el apóstol Pablo. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, una sola mujer, dice, vuelvo y repito, verso número 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido, o sea, solo uno, un solo marido o una sola mujer. ¿Por qué? Porque eso es lo que elimina la palabra fornicación en una relación, cuando se es fiel a un solo cónyuge. Así es. Pastor Selvi, se nos fue el tiempo y respondo la última pregunta en Facebook.
Catrachita Melgar dice: hola, buenas noches, quisiera saber cuál es el día de reposo que Dios dejó. Ningún día de reposo existe hoy. Catrachita Melgar, ningún día de reposo existe hoy. El reposo del cristiano es Cristo, no ningún día. Si usted está en Cristo, ya reposó de todos sus pecados. Así que ese es el reposo. El reposo era un día de una ley dada a Israel. Así que los cristianos no guardamos ningún día de reposo, porque ya hemos explicado eso abiertamente. Vuelva a repetir el programa y va a ver lo que explicamos de esto. Así que el reposo terminó en la cruz del Calvario. Jesucristo dijo claramente: yo soy el Señor del día de reposo. Así que los cristianos verdaderos no guardamos ningún día, porque para nosotros todos los días son iguales. Y nadie, nos dice Pablo en Gálatas, nos debe condenar con respecto a eso. Así que, Pastor Selvin, se nos fue el tiempo. Amén. Y ahí lo repetimos en Romanos 14, donde dice que si alguno hace diferencia entre un día y otro día, pues sí, para él lo hace. Pero si alguno dice que considera que todos los días son iguales, pues entonces para el Señor también lo hace, estar convencido de lo que él cree. Y Colosenses 2:16 dice: nadie te juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de reposo, ni a lunas nuevas, nada de estas fiestas. Entonces dice: no te juzgues, te puede juzgar porque no lo guardas. ¿Por qué? Porque ya en Cristo, dice, esto ya quedó cumplido, porque era sombra de lo que había de venir. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 3 y el capítulo 4, claramente dice que ya el reposo para nosotros es Cristo. Así que para el judío siguen ellos, y los adventistas, ellos siguen diciendo que es el sábado. Los católicos dicen que es el domingo. La palabra de Dios ya no nos dice ni que sábado ni que domingo, sino que toda nuestra vida es de Cristo. El tiempo es del Señor. Usted todos los días, desde que se abre sus ojos, dedíquele su vida a Cristo y dedíquele el tiempo al Señor. Viva en santidad todos los días de su vida, no solamente el sábado. Orando y sirviendo al Señor en todo tiempo, así dice el apóstol Pablo. Siervo, se nos fue el tiempo. Bendiciones, pastor. Dios me lo bendiga y nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite, el día martes 5 de la tarde, hora Centroamérica y hora de Houston, Texas. Bendiciones para todos. Gracias, pastor, por hacer junto a este programa. Que la gracia de Dios sea con usted. Y gracias a cada uno de ustedes por sus preguntas. Creo que hemos respondido de acuerdo a la palabra de Dios, pues ese es nuestro compromiso delante de Dios. Responder y hablar lo que está escrito en la palabra del Señor. Que la gracia de Dios sea con todos nuestros hermanos en todo lugar. Que Dios les bendiga grandemente. Y si usted es amigo y todavía no tiene a Jesucristo en su corazón, entréguele su vida a Jesucristo, que Él viene pronto por su iglesia. Bendiciones. Hasta pronto. Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presentó su programa La Biblia y el Tiempo con su pastor Carlos Fuentes, esperando que este espacio haya sido de edificación para su vida. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga.